Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Es un placer, un privilegio poder comunicarme con ustedes para compartir la palabra del Señor que sin duda nos ayudará a fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a profundizar en la lección de escuela sabática haciendo referencia al comentario bíblico adventista, teniendo en cuenta los textos claves de la lección de esta semana número 12 titulada Morir como una semilla. Vamos a orar para que el Señor nos dé su bendición y entendimiento. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tu sabiduría, porque nos compartes cada día tus mensajes para así de esa misma forma, oh Dios, acercarnos a tu presencia. Nos ponemos en tus manos de amor para que podamos ser instruidos y que podamos comprender cada una de tus palabras para fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Bendice a cada una de las personas que escuchan y ven este video, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2. El cristiano tiene una responsabilidad particular por el bienestar espiritual de otros. Si un hombre está espiritualmente ciego y no desea ir al Maestro, no es entremetimiento tratar de conducirlo al Salvador, así como no lo es advertir a una persona en una noche oscura que hay un precipicio peligroso en el camino o despertarla de un sueño para decirle que su casa está incendiándose. Si no se le ha advertido que se aproxima el retorno del Salvador, no es una inferencia indebida hablarle de ese acontecimiento próximo. No hay ningún entremetimiento en hablarle del glorioso cielo que puede ser suyo, así como no lo sería decirle que hay una mina de oro en su propiedad. Se hace por el propio interés de esa persona, y a un verdadero amigo te corresponde enseñarle o recordarle esas cosas. La única información que tiene el mundo acerca de la vida futura debe recibirla de la Iglesia. Todo el que ama a Cristo amará suficientemente a sus prójimos como para instruirlos, conducirlos al Salvador y ayudarles en su preparación para el próximo regreso del Maestro. Haya este sentir, mejor esto pensad o así pensad. El apóstol presenta la necesidad de la unidad y de la humildad abnegada. Ahora indica cómo se puede cubrir esa necesidad. Cristo Jesús. En cuanto al significado de este título, en el Nuevo Testamento generalmente se usa el nombre de Jesucristo, pero Pablo emplea con frecuencia la otra forma, especialmente en esta epístola. Al hacerlo posiblemente quiere destacar el elemento divino Cristo antes del elemento humano Jesús, en la naturaleza divino-humana del Salvador. Para Pablo, toda la vida espiritual se centra en Cristo y cuando desea inculcar lecciones de humildad y unidad, no puede encontrar un mejor método que presentar una forma resumida el relato de la actuación de su Maestro, como el ejemplo supremo de las virtudes que desea que posean los filipenses. La sublime descripción que sigue no se ocupa conscientemente de la teología en un sentido estrictamente académico, sino que manifiesta la comprensión inspirada e íntima de la obra redentora de Cristo que tenía el apóstol, quien la emplea para ilustrar su enseñanza y para estimular a sus conversos a que imiten al Salvador. Cristo abandonó una gloria inefable, se cubrió con la forma humana más humilde y se ocupó de las cosas más modestas para que los hombres pudieran ser salvos. Los cristianos deben moldear sus vidas en armonía con este gran ejemplo. Forma, versículo 6, del griego morfé, que aquí denota todas las características esenciales y los atributos de Dios. Morfé representa en este sentido la manera en que las cualidades eternas de Dios se han manifestado. Cualquier forma que esa manifestación hubiera podido tomar fue poseída por Cristo, quien de esa manera existió como uno con Dios. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Pablo lo destaca para describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo. Estimó. Del verbo griego egeomai, el apóstol ha tratado de la condición de Cristo de igualdad con Dios y ahora expone el pensar de Cristo para dar una visión interior de la mente del Salvador
y así capacitar a los filipenses para que procuren imitar ese modo de pensar. El razonamiento de Pablo se presenta en forma muy condensada. En una frase muestra que Cristo era consciente de su igualdad con Dios y sin embargo resolvió abandonar la gloria inherente a esta altísima condición para llevar a cabo su compasivo propósito de salvar a la humanidad perdida. Ser igual, es decir, continuar existiendo en igualdad con Dios. La frase establece definitivamente el lugar de Cristo en la relación con Dios. El Hijo es colocado junto al Padre, en pie de igualdad y en ninguna forma inferior, pero Pablo presenta esta posición solo para demostrar la voluntad de Cristo a renunciar a ella en bien de la salvación del hombre. Versículo 7. Se despojó de sí mismo. Literalmente se vació a sí mismo. Ese vaciamiento o anodamiento fue voluntario. No era posible que Cristo retuviera todos los rasgos característicos de la divinidad y al mismo tiempo ocurriera la encarnación. La forma en que se efectuó ese vaciamiento se detalla en el resto de Filipenses 2:7. Forma de siervo. Pablo contrasta la forma de Dios con la forma de siervo y destaca la enorme diferencia que hay entre estas dos condiciones. La palabra morfé es la que se traduce como forma, aquí y en el versículo 6. La palabra que se traduce siervo es doulos, que más bien se refiere a un esclavo. Por lo tanto, el apóstol está diciendo que Cristo se vació a sí mismo y asumió los atributos esenciales de un esclavo. Así como la característica principal de un esclavo era la obediencia total, que obedecía dócilmente, así también el Hijo, como hombre, se comprometió a obedecer al Padre. No se aferró a una soberanía divina, sino que se decidió a servir, lo que llegó a ser la pasión dominante de su vida. Toda su vida estuvo subordinada a la voluntad de su Padre, y así deben estarlo nuestras vidas. La vida de Cristo llegó a ser en esa forma el sencillo cumplimiento de la voluntad de Dios. Supera a la comprensión humana el saber cómo pudo realizarse todo esto. Es una parte del gran misterio de la piedad. Pero si podemos ver claramente cuán pequeño es cualquier sacrificio de aquel a quien profesamos seguir. Nosotros, que somos tan inferiores a Cristo, nos preocupamos tanto por nuestra frágil reputación que nos resulta difícil o imposible rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando compartamos el verdadero Espíritu de Cristo, cuando Él more en nosotros y vivamos la vida del Hijo de Dios, se habrá cumplido en nosotros el propósito de la admonición de Pablo, presentada en los versículos precedentes, y entonces seremos semejantes a Cristo. Semejante. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Era un hombre completo y sin embargo era también divino. Cuando los hombres contemplaban al Hijo encarnado, veían a alguien semejante a ellos mismos. Nuestra creencia en la divinidad de Cristo en ninguna forma debe debilitar nuestra creencia en su completa naturaleza humana. Si Cristo no fue absolutamente hombre, deja de ser el modelo de lo que los seres humanos pueden alcanzar. Si su divinidad modificó en lo más mínimo su humanidad, entonces deja de ser nuestro ejemplo. Versículo 8 de hombre. Como su apariencia exterior lo denotaba, era un ser humano, y lo era en el más completo sentido de la expresión, pero al mismo tiempo era algo más que eso. Era Dios tanto como hombre, misteriosa combinación de las dos naturalezas, la humana y la divina, hecha posible por la encarnación. La obediencia de Jesús lo llevó a entregar su vida. Fue sin duda una humillación el hecho de que hasta la muerte. La obediencia de Jesús lo llevó a entregar completamente su vida. Fue sin duda alguna humillación el hecho de que Dios se hiciera hombre y que después siendo hombre muriera una muerte oprobiosa en la cruz, así como Isaac se había sometido voluntariamente a su padre cuando se le dijo que él era la víctima que sería colocada sobre el altar. Así también Cristo, quien podría haber rehuido la cruz, se sometió voluntariamente a morir por los seres humanos pecadores. La obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza como debe ser la nuestra, en la carne. Fue donde Cristo consintió en obedecer,
Era hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida como lo somos nosotros. Fue tentado por Satanás, pero lo venció por el poder del Espíritu Santo, y así también podemos vencer nosotros. No ejerció en favor de él ningún poder que nosotros no podamos emplear. Muerte de cruz. El énfasis se halla no solo en el hecho de que Cristo murió, sino en la clase de muerte que sufrió. Era una muerte que implicaba una gran vergüenza e intenso sufrimiento. La crucifixión la aplicaban los romanos a los esclavos, a los no romanos y a los más viles criminales. Era una muerte sobre la cual la ley de Moisés había pronunciado una maldición, y hasta los gentiles la consideraban como el más vil y el cruel de todos los castigos. El mensaje de Cristo crucificado era un tropiezo para los judíos y una necesidad para los griegos. A Pablo puede haberle llamado la atención el contraste entre su propio caso y el de Jesús. El apóstol estaba encarcelado, pero legalmente no podía ser sometido a la humillación de morir en una cruz, porque un ciudadano romano no debía ser torturado. Tampoco podían serlo los filipenses, pues eran ciudadanos de una colonia romana. De manera que la cruz, la máxima profundidad de la humillación voluntaria de Cristo, produciría un profundo efecto en los lectores de Pablo y destacaría en forma indeleble la magnitud del ejemplo que les había dejado su Salvador. Bien sabía Pablo que si aquellos a quienes escribía podían captar el asombroso sacrificio que Jesús había hecho por ellos, no habría lugar para el egoísmo en sus vidas. Versículo 9. Por lo cual, no es que Cristo hubiera recibido una recompensa debido a su humillación, sino que en la disposición divina el ensalzamiento sigue naturalmente a la humillación. La experiencia de Cristo demuestra la veracidad de sus palabras. Para estimular a sus lectores a la humildad, Pablo se ha ocupado del papel de Cristo en la redención. El apóstol ahora presenta al Padre dentro del cuadro. Le exaltó. Exaltar o ensalzar a lo máximo, elevar a la majestad suprema. Este verbo deriva de huper, encima, arriba o más allá. Como Cristo se despojó de sí mismo, Dios pudo ensalzarle hasta de un nivel aún más glorioso que el que disfrutaba previamente a su encarnación. El Hijo tenía antes una gloria plena, pero su humillación voluntaria acrecentó la gloria que tenía junto al Padre antes de que existiera el mundo. Como Dios hombre, vivió una perfecta vida terrenal, venció al adversario y ganó la salvación para la humanidad. Un triunfo tal ciertamente añadía un inestimable peso de gloria eterna al Hijo de Dios. Pablo usa el verbo en pasado para indicar que ese ensalzamiento ya había ocurrido. En el más pleno sentido de la palabra, ocurrió en la ascensión cuando el Salvador volvió a los atrios celestiales y recibió la adoración que le correspondía. Veamos qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que podría referirse de nuevo y especialmente a la declaración de la misericordia de Dios que todo lo abarca, o en una forma más general a todo el tema precedente de la epístola, cuya culminación está en el capítulo 11. El creyente ha sido justificado por la fe en Cristo y restaurado para que ame y confíe como hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, debe vivir una vida de pureza y santidad de acuerdo con su nueva situación. Por eso Pablo aclara que la doctrina de la justificación por la fe y la salvación por la gracia no fomentan ni permiten la impiedad, ni tampoco un negligente menosprecio de los mandamientos de Dios. Por el contrario, el creyente que ha sido justificado y está santificado llega a estar aún más dispuesto a obedecer, pues la justicia de la ley se está cumpliendo en él. Con amor y gratitud procura aún más fervientemente conocer, entender y cumplir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Os ruego. Pablo procede ahora a considerar la aplicación práctica de la doctrina de la justificación por la fe que ha explicado tan cuidadosamente en los capítulos 1 al 11. La justificación por la fe no solo significa el perdón del pecado, sino también una vida nueva. Incluye satisfacción y justificación, transformación y reconciliación.
El propósito de Dios es restaurar completamente a los pecadores para hacerlos idóneos de vivir en su presencia. Misericordias, palabra que expresa la más tierna compasión, es un término más enfático dentro del vocablo que se traduce como misericordia. Pablo presenta esta tierna compasión como el motivo para la obediencia. Dios ha demostrado una misericordia tan grande al dar a su Hijo para que muriera por los pecadores y al perdonar sus rebeliones, que deberían consagrarse a Él. Vuestros cuerpos. Pablo primero exhorta a los cristianos a que se consagren su cuerpo a Dios y después los invita a presentarles sus facultades intelectuales y espirituales. La verdadera santificación es la consagración de todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. El armonioso desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales hasta que la imagen de Dios en la cual fue creado el hombre sea perfectamente restaurada. Colosenses 3:10. La condición de la mente y del alma depende en gran medida de la condición del cuerpo. Por lo tanto, es esencial que las facultades físicas sean conservadas en óptima salud y en el mejor vigor posible. Cualquier práctica dañina o complacencia egoísta que disminuya la fortaleza física dificulta el desarrollo mental y espiritual. El enemigo de las almas conoce bien este principio y por lo tanto dirige sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de la naturaleza física. Los resultados de esa mala obra eran perfectamente evidentes para Pablo, quien procuraba rescatar a los paganos de sus prácticas degradantes, y se esforzaba por afirmar a los nuevos conversos en pureza de vida. Por lo tanto, los exhorta a que presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El cristiano debe someter las tendencias de su naturaleza física bajo el dominio de las facultades más elevadas de su ser, y éstas a su vez deben estar sometidas al control de Dios. La facultad regida de la razón, santificada por la gracia divina, debe regir la vida. Solo entonces el creyente puede ser hecho idóneo para ofrecer a Dios un culto racional. Sacrificio vivo. Los sacrificios del sistema ceremonial del Antiguo Testamento constituían de animales muertos. El sacrificio cristiano consiste de una persona viva. El adorador cristiano se presenta vivo, con todas sus energías y facultades consagradas al servicio de Dios. Santo. A los judíos se les había prohibido expresamente que ofrecieran un sacrificio, un animal que fuera cojo o ciego, o que tuviera alguna deformidad. Cada ofrenda era examinada cuidadosamente, y si se descubría en ella cualquier defecto, el animal era rechazado. Los cristianos también deben presentar su cuerpo en la mejor condición posible. Todas sus facultades y capacidades deben ser conservadas en pureza y santidad, pues de lo contrario, la consagración del cristiano no puede ser delante de Dios aceptable. Esta no es una exigencia arbitraria. Dios desea la completa restauración de los creyentes. Esto incluye necesariamente la purificación y el fortalecimiento de las facultades físicas, mentales y espirituales. Por eso, el cristiano que se somete por fe a la forma que Dios tiene de salvar al hombre, gozosamente obedecerá esta orden de considerar la salud de su cuerpo como un asunto de máxima importancia. Proceder de otra manera es estorbar la obra divina de la restauración. Agradable. El Dios que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo para salvar a los pecadores, se agrada cuando los hombres se apartan de los hábitos en los cuales se destruyen a sí mismos y se entregan plenamente al Señor. De esa manera hacen que Él pueda cumplir su bondadoso propósito de rescatarlos y llevarlos a la perfección que originalmente fue creado el hombre. Culto. Este término implica un acto de servicio religioso o de adoración. Pablo está hablando de un culto que tiene que ver con la mente, la razón, el alma, como algo diferente de lo que es externo y material. La consagración que hace el cristiano de sí mismo a una vida de pureza y santidad es un acto de culto espiritual. Ya no ofrece más animales en sacrificio, sino se ofrece a sí mismo en un acto de servicio religioso que involucra su razón. Por eso, Pedro describe a los creyentes como un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo atribuye un profundo significado a los principios de una vida saludable. El creyente cumple con un acto de culto espiritual al ofrecer a Dios un cuerpo santo y sano, junto con una mente consagrada y un corazón dedicado, porque al proceder así somete todo lo que hay en él a la voluntad de Dios, y así abre el camino para la plena restauración en él de la imagen divina. Conservar las facultades físicas en la mejor condición posible es un acto de servicio religioso. Esto se debe a que el cristiano glorifica a Dios en su cuerpo. Cuando sirve como ejemplo vivo de la gracia salvadora de Dios y participa con gran fuerza y energía en la obra de difundir el Evangelio. En esta forma fue como la corte de Babilonia contempló en Daniel y en sus compañeros una ilustración de la bondad y beneficencia de Dios, así como el amor de Cristo. Sus vidas puras y sus notables desarrollos físicos, mentales y espirituales fueron una demostración de lo que Dios hará por aquellos que se entregan a Él y procuran realizar sus propósitos divinos. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Hombres impíos, literalmente hijos sin valor. Así describe Moisés a los que instaban a sus prójimos a servir a otros dioses. En los primeros días de los jueces, el levita que salió de viaje de Belén se detuvo para pasar la noche en Gabaa y fue acometido por unos hijos de Belial. En el Nuevo Testamento, Belial se usa como un equivalente de Satanás. Así como José fue colocado en el seno de la degeneración cortesana, también Samuel creció rodeado por un sacerdocio degenerado, en medio de una generación maligna y perversa. Habiéndose rendido a las malas pasiones Ofni y Fines, no tenían el debido concepto del Dios a quien debían servir, no disfrutaban de comunión con Él, no simpatizaban con sus principios y no sentían su obligación para con Él. Meramente usufructaban los cargos que tenían por defecto hereditario para su propio egoísmo y sus fines corruptos. Robaban al pueblo para complacer sus apetitos personales. Robaban a Dios no solo por la parte que les correspondían los sacrificios, sino también menoscababan la reverencia y el amor de los adoradores. Mediante sus viles concupiscencias rebajaban al servicio del Señor ante los ojos del pueblo al nivel de las orgías sensuales de los bosquecillos de ídolos vecinos. Pero Dios permite que un alma sea colocada en medio de circunstancias tales para probar al universo que un mal ambiente no determina necesariamente el destino de un alma. Conociendo el espíritu codicioso de Judas, nadie pensaría hoy en colocarlo como tesorero. Sin embargo, Jesús así lo hizo. Tenía el propósito de que Judas quedara tan impresionado con cosas mucho más valiosas que se entregara de todo corazón a su Salvador. Jesús amaba a Judas y hubiera querido convertirlo en uno de los principales apóstoles. Primera de Samuel capítulo 3. Jehová estaba con él. Estaba por ponerse el sol de Elí, pero ya estaba saliendo el de Samuel. Cristo sufrió la angustia de la separación del Padre, pero Dios nunca ha conducido a su pueblo a través de la oscuridad total que produce nuestra separación de Él. En la cruz le pareció a Cristo que hollaba solo el lagar, sin embargo, su Padre estaba sufriendo allí con Él. Después de haber estado durante años observando el pecado que lo rodeaba, podría haberle parecido a Samuel que Dios toleraba el pecado y que había cambiado su plan para el hombre. Pero no sabía Samuel cuánto tiempo Dios había esperado a un joven a quien pudiera realmente impartir su espíritu y confiarle el liderazgo de su obra en la tierra. Por ejemplo, cuando fracasó Saúl, no fue reemplazado inmediatamente. Durante años todavía tuvo la oportunidad de cambiar su actitud mental y entregarse a la conducción de un padre amante. Pero el fanatismo y la censura pronto produjeron la rebelión contra la dirección divina, mientras que el orgullo y la justificación propia lo despojaron de la fortaleza espiritual. Sin embargo, durante los años de la prueba de Saúl, David fue invitado a sentarse a los pies del Rey de Reyes como una preparación para asumir la responsabilidad de la dirección de Israel. Naturalmente, Samuel tenía mucho que aprender,
pero desde temprano se educó en la escuela de la obediencia a las órdenes de Dios. Qué gozo debe haber sido para el Señor encontrar a un muchacho que anhelaba el privilegio de aprender sus caminos y que estaba determinado a obedecerle, cualquiera fuese el costo. Saúl no presentó como excusa el que hubiese entendido mal las instrucciones de Samuel o que éste no las hubiera expuesto con claridad. Por otro lado, admitió francamente la violación deliberada de esas instrucciones para seguir sus propios deseos. Compárese el proceder de Saúl con el de Adán en el huerto del Edén, o contrástelo con el de Cristo en el monte de la tentación, antes de entrar en el desierto para ser tentado por el diablo. Cristo tenía la seguridad de que era el amado Hijo de Dios. 6 semanas más tarde, agotado por el hambre y sin saber lo que le aguardaba, esperó con paciencia la dirección divina. Cuando aparentemente estaba descuidado y debilitado por la tensión mental, Satanás hizo todo lo posible para remover su confianza en la palabra de Dios, pero Cristo venció allí donde fracasó Adán y donde Saúl eligió la senda descendiente. Samuel expresó su reproche en una forma como para invitar a la contrición y la humildad, pero fue en vano. La sola presencia del profeta debería haber sido un motivo para que Saúl recordara sus afanes y su interés abnegado de los últimos meses. Pero por desgracia Saúl olvidó todo eso y procuró justificarse atribuyendo la falta a Samuel. Tal como fue el caso de Saúl, ha sucedido con todos los seres humanos a través de los siglos. Cuando oprime la dificultad, el temor de un peligro inminente elimina el razonamiento sensato e induce a una impaciencia nerviosa para que el problema quede resuelto inmediatamente. Estando en una tensión tal, la razón se ciega en cuanto al deber. En cambio, condena a otros y se hace presente una violenta determinación para justificar el proceder así elegido. La confianza anterior en el cuidado protector y orientador de Dios es reemplazada por una cínica incredulidad y finalmente por la rebelión. Mis apreciados hermanos, debemos tener cuidado en no caer en estas situaciones, en olvidarnos de que tenemos un Dios que definitivamente está cerca de nosotros y que sin lugar a dudas estará presto a ayudarnos. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu vida. Te invitamos a que lo puedas compartir con muchas personas que también puedan, como nosotros, cada día más acercarse a Cristo.